Amén. Gracias, Augusto. Bienvenidos todos a nuestro grupo pequeño. Esta tarde tenemos la dicha, el honor y el privilegio de tener con nosotros el pastor Richard Piñero. Un poco sobre el pastor Piñero. Yo lo conocí por primera vez, creo que fue en 3ABN, cuando estaba trabajando allá con el equipo de producción. Y era como más o menos el pastor del ministerio, si tengo entendido. Tú eras el prayer coordinator. Sí, trabajamos allí en el departamento pastoral Exacto. y con la cadena 3ABN Latino. Exactamente. Entonces el pastor y doctor, es pastor y doctor. Ahora mismo se desempeña como el director ministerial del Georgia Cumberland Conference. O sea, cerquita. Estamos aquí en el Gulf States, somos vecinos prácticamente nosotros. Es originalmente de la ciudad de Nueva York, es New Yorican. Y, pastor, ¿de qué parte de Puerto Rico, su familia, de qué parte de Puerto Rico son? Mi familia es del este, mi padre es de Ceiba, mi mamá de Juan Martín Luquillo, De el Luquillo. área este de Puerto Rico, sí. Y tú eres un alumni de Antillana, ¿no? De las Antillas. Sí, hice mi bachillerato en la Universidad Adventista de las Antillas, back in the day, y el resto de los estudios lo hice con Andrews University, aquí en Bering Perfecto, Springs. perfecto. Pues el pastor ahora está en Georgia y nada, pastor, el tiempo es suyo. Estamos muy agradecidos por el huequito de tiempo que nos está brindando. Sabemos que tú eres una persona muy ocupada y ahora vamos a dar, creo que tiene una presentación por slideshow, ¿no? No creo que vamos a estar hablando, solo si acaso la presento al final, Chévere. pero gracias por el privilegio, la oportunidad de poder compartir. Saludos a la familia hispana, llevo tiempo que no hablo o no predico en español y hoy más bien quiero compartir quizás unos pensamientos que tengo en el corazón, unos pensamientos referentes a lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo contextualizarlo ante lo que dice la Biblia. Primeramente agradezco al pastor Rosario la oportunidad de compartir. No sé exactamente dónde queda tu iglesia, pastor, o los miembros de tu iglesia. Eso me interesa saber también. Sé que es la Gulf States Conference. Creo que esa queda al este de donde estamos nosotros. ¿Dónde se ubica la conferencia? Nosotros estamos al oeste de Tallahassee, 2 horas. Okay. Frontera con Florida Conference. Así que nosotros somos la zona del horario central de la Florida. O sea Right. Okay. que So it's, ese eh, pedacito, entonces, el Gulf States incluye el estado de Alabama y el estado de Mississippi con el pedacito de Florida. Entonces, okay. nuestra iglesia está en la ciudad de Panama City. Ok, Panama City, bien, pues colinda con el territorio que me toca supervisar. Pues justo ahí cuando termina la frontera de Georgia y comienza la de Georgia, la de Florida allí en Panama City, pues todo eso es territorio de este servidor. Eso quiere decir que algún día de esto, cuando estemos por allá, vamos a dejarle saber para que nos cocine un poquito de mangú, pastor, Claro que sí. y nos invita para llevar a su casa. Claro. Bueno, para mí un privilegio. Entiendo que voy a estar hablando en español, ¿no es cierto? Sí. La mayor que bien. Si acaso se me sale una palabra en inglés, me disculpan, pero vamos al caso. Me gusta hablar entre familia. Me gusta no necesariamente predicar y que la gente pues escuche y solamente yo hablar como el papagayo, no es lo mío. Me gusta causar a las personas que piensen. Si nuestro propósito es reunirnos para estudiar la palabra de Dios, Isaías claramente dice, venid y razonemos. Nuestro Dios es un Dios que nos invita a lo que es el contemplar y el interaccionar con Él, lo que estamos pasando. Le gusta contextualizar con nosotros, no simplemente decirnos para nosotros hacer y ya. Y cuando comparto la palabra de Dios, me gusta que sea así. Por lo tanto, lo voy a recomendar que si no las tiene a mano, tenga su Biblia a mano, porque vamos a estar buscando por allí, vamos a estar retando nuestro pensar para ver si está a la par con Dios y a ver qué dice su palabra. Con eso le invito a que busquen sus Biblias y mientras la busquen, si me permitan, voy a orar un momentito. Sé que Augusto oró, te lo agradezco, Augusto, pero voy a pedir que Dios por lo menos me dé a mí las palabras y el entendimiento necesario también. Señor, en esta hora, gracias por el privilegio de abrir tu palabra. No nos atrevemos a hablar de ella sin que tú estés presente. Reconozco, Señor, que sin ti
yo no puedo hacerlo. Por eso pido primero el perdón de mis pecados a través de la sangre de Jesús y que nos hables al corazón, Señor, que nos hables y que nos hables a nuestra existencia de hoy, que seas real y relevante a través de tu palabra y que podamos salir de este compartir convencidos una vez más de tu amor, convencidos que tienes un plan para con nosotros y que a pesar de que la cosa se vea un poco diferente o difícil o inesperada para nosotros, que tú sí estarás dirigiendo nuestros pasos. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, permítanme. Se me olvidó apagar el teléfono aquí. Bueno, mientras preparaba el pensar o el compartir que iba a presentar, muchas cosas vinieron a la mente, pero me llama la atención una de ellas y voy para allá. El primer versículo que voy a utilizar es Romanos, el capítulo 15 y el versículo 4. Si son tan amables, acompáñenme allí un momentito. Es un versículo muy conocido, pero hoy vamos a retar, como dije, la palabra. Romanos capítulo 15, versículo 4. A ver si yo lo puedo encontrar aquí. Cuando lo tengan, por favor, déjenme saber diciendo amén para yo saber que están conmigo. Amén. Amén. Bien, perfecto, Amén. gracias. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos ¿qué cosa? Tengamos ¿qué cosa? ¿Cómo dice? Tengamos esperanza. Voy a pedirle que mantengan ese versículo por ahí marcadito en su Biblia, porque vamos a regresar a él en un momentito. El título que he escogido para compartir en esta noche es ¿qué es lo que está pasando? What is going on? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando el adventista ve lo que está ocurriendo o ve algún movimiento sobre la tierra que es extraño, casi siempre piensa en el tiempo del fin. El adventista es conocido por tener un conocimiento muy profundo, o por lo menos debe tenerlo, de lo que es las profecías bíblicas, especialmente las profecías que van hacia el tiempo del fin y dictan lo que ha de ocurrir antes de la venida de Jesús. Es por eso que cuando algo ocurre en el mundo que es fuera de lo normal, usualmente tendemos a hacernos la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será esta el comienzo de la gran tribulación? ¿Será que ahora vendrá la ley dominical? Y son preguntas que surgen para aquellos que sí saben, al buen adventista que usualmente estudia las profecías bíblicas. Una de las preguntas que comencé a hacerme y le hice a varias de las personas en mi iglesia cuando eso, es ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que el adventista observa el mundo y cómo debe identificar o contextualizar lo que está ocurriendo? Ahora, voy a darle un trasfondo breve. Yo poco antes de, cuando presenté estos pensamientos que comenzó a llegar la amiga o el amigo no bienvenido, el coronavirus, todavía estaba en las iglesias. Yo precisamente a mediados de enero, pues nos cambiaron ahora, nos hicieron el llamado para servir como director ministerial y por lo tanto nos relevaron de las responsabilidades de tener las 3 iglesias que teníamos. Y cuando hablamos del tema, la pregunta entonces surgió. ¿Cómo debe un adventista contextualizar lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y es la pregunta que les tiro allí a ustedes. Primero vimos el asunto del coronavirus como lo que nunca se había visto, por lo menos en nuestra existencia. No ha habido una pandemia sobre el mundo, válgase que es una pandemia mundial, por supuesto. En los últimos, por lo menos en el último siglo, la última vez que ocurrió fue en 1918. No sé cuántos de ustedes estaban vivos cuando eso. Si usted estaba vivo en el 1918, salúdeme, dígame amén. Ok, bien. Quiere decir que la mayoría, si no todos, no hemos visto, no hemos pasado por una experiencia parecida. Al principio, cuando comenzó, no era gran cosa. La palabra pandemia no era muy conocida por la gente como quiera. Pero cuando vimos los efectos llegarnos a nosotros, a llegar aquí a nuestra vida, a nuestro estilo de vida, la gente comienza entonces a preguntarse, ¿qué hace uno? ¿Será que Dios está tratando de decir algo con esto? ¿Será esto una de las últimas plagas? Eran las preguntas que los hermanos compartían.
preguntas válidas. Y eso me hizo pensar. Es interesante que cuando nuestra vida se interrumpe, no por no porque nosotros quisimos cambiarlo o interrumpirla, cuando es algo que afecta al mundo especialmente, creo que esta es la primera vez, si no la segunda, que algo así ocurre con el cual podemos identificarnos. Creo que lo último que, según recuerdo, ocurrió que estremeció al mundo parecido a esto, fue lo que ocurrió en el año 2001, septiembre 11 del 2001, cuando el ataque sobre las torres, que todo el asunto aéreo, todas las aerolíneas dijeron no, todo el mundo al piso, como quien dice, no van a volar. Y eso fue el último estremecimiento mundial que nosotros pudimos identificar, quizás podemos identificar que ocurre. Pero este es peor, este es más grande. Vuelvo y digo, la pregunta ocurre, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo debemos nosotros entender este asunto? Y es la pregunta que lanzo de repente. Y la lanzo para entonces entrar de lleno. Lanzo la pregunta porque creo que es importante. ¿Cómo debemos nosotros observar o reaccionar ante lo que Dios está permitiendo? Hago la pregunta y la suelto así para que me contestan. ¿Será que Dios fue el que envió el coronavirus? A ver, no escuché. ¿Será que Dios envió el coronavirus? ¿Sí o no? Yo pienso que Dios, nada en la tierra se hace sin que Dios dé permiso. Yo creo que los humanos querían dañar al ser humano y pues Dios permitió en alguna manera porque, no sé, la gente se quiere atacar una con otra. Ok, entonces usted sí cree en referente al coronavirus que Dios dio permiso, o sea que Dios todavía está sentado sobre su trono y aunque sea bueno o malo lo que ocurra, Dios todavía está al control. A ver, ¿alguien más? Piensa pues que Dios le da al ser humano libre albedrío, él permite, porque yo sé que nada en la tierra sin el permiso de Dios puede ser hecho. Muy bien. O sea, ¿quiere decir entonces que Dios envió el coronavirus, sí o no? No. Ok, usted dice que no. Ok, ¿alguien más? Veo una persona, Carol, está pensando, está así. ¿Será que Dios envió el coronavirus, sí o no? Pues es que si lo pensamos en el sentido en que Dios lo permitió, es como que sí. Entonces usted dice que sí, que Dios lo envió. Pero también entiendo que hay un curso natural de la tierra y de la humanidad que Dios respeta. Entonces yo pensaría que no, que esa es una consecuencia de las decisiones humanas. Pero, Carol, ¿o sí o no? A ver, ¿lo envió o no lo envió? No, a lo que yo voy es que si era pensando en lo que está diciendo Yolanda, y yo decía, bueno, así como lo plantea Yolanda, sería como que sí. Pero también pienso que hay un curso natural de la humanidad que Dios permite que continúe, ¿sí? Que progrese. Entonces, pero no, la verdad no puedo decir si estoy confundida. Perdone, apunto. Pues está pensativa. Ahora, yo apunto algo, perdón. Hermano, ¿su nombre cómo es? Víctor. Víctor. Cuando se menciona que Dios creó a Satanás, pues en realidad él creó a Lucifer, que más tarde, por su decisión, se convirtió en Satanás. Ahora, Dios ha creado la ciencia, le ha dado conocimiento al hombre y el hombre ha inventado tremendas cosas y la tecnología es muy buenísima cuando se usa para bien. Pero el hombre ha tergiversado desafortunadamente todo. Ahora, ¿quién está detrás de las mentes malignas? Pues el jefe. Pregunto entonces, porque usted dijo algunas cosas, pero no me contestó la pregunta. ¿Envió Dios el coronavirus, sí o no? ¿Qué usted piensa, hermano Víctor? No, yo digo coronavirus. Que no. Yo creo que el hermano dijo que no. Pero el conocimiento que le dio a los hombres, estoy seguro que los hombres lo usaron mal para hacerle mal a otros hombres. Bueno, entonces infiero yo de su, según lo que me está diciendo, que usted aparentemente cree que el coronavirus fue desarrollado por el hombre
para propagar mal y por eso entonces así comenzó. Ahora, no quiero entrar en las teorías o en las conspiraciones que puedan haber al coronavirus. Quiero hacer la pregunta si Dios envió el coronavirus, sí o no. Y me dijeron, No creo. la hermana dijo que no, usted dice que no, y la hermana Carol dice que no, aunque, bueno, está ahí pensando. Augusto, vi que se levantó su mano, dígame. Bueno, mi opinión es que todo lo que es malo viene del enemigo. Ok. O del curso natural del pecado. Y que y Dios lo que trae es bendición al mundo y protección. Y cuando Dios permite, por alguna razón, que eventualmente va a repercutir en beneficio de sus hijos, cuando permite algo, es pues porque Dios lo hace porque tiene una agenda. La agenda de que eventualmente va a beneficiar al pueblo de Dios y que le va a dar oportunidades a mucha gente o a todo el mundo de buscarle. Por ejemplo, en este caso particular, yo he visto que ha sido una maldición y una bendición. El coronavirus vino y realmente ha sido terrible, pero nos ha dado la oportunidad de buscar al Señor de una manera muy especial, porque todo, o sea, el pueblo de Dios, y cuando digo pueblo de Dios no es la iglesia adventista, sino todos aquellos que buscan a Dios de todo corazón, de verdad. O sea, no solo la iglesia adventista, dice, ¿no? Correcto, no es que hablamos bien, única y exclusivamente de la iglesia adventista, porque en la iglesia adventista pues, podemos tener la verdad presente, pero no somos el pueblo de Dios, somos parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios está compuesto por todas aquellas personas que buscan a Dios con sinceridad y que quieren hacer su voluntad. Entonces, todas estas personas han tenido la oportunidad de estudiar más la palabra. Se desarrolló el uso de los medios de comunicación como Zoom, como Skype, etcétera, y ha explotado de momento la predicación del Evangelio. Mucha gente que no conocía el Evangelio ahora lo han conocido. Muchas personas que no compartían el Evangelio ahora lo están compartiendo a través del Internet. Yo soy uno de ellos, que antes compartía el Evangelio, pero no como ahora. Ahora hay tantas oportunidades de enviarle videos, enviarle programas grabados, información a tanta gente. O sea que Dios no mandó el coronavirus, pero ha capitalizado, permitiendo la situación y dándonos sabiduría para utilizar esto como una oportunidad. Ok, sigo entonces. Gracias, Augusto. Sigo entonces. ¿Envió Dios el coronavirus, sí o no? No. No. ¿No? Okay. Hago referencia a Romanos capítulo 8, versículo 8, ustedes lo conocen muy bien, y dice algo así: todas las cosas le ayudan a bien. Aquellos que son llamados según su propósito, aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito. Quiero mirar ese versículo de cerca y sacar solo 2 puntitos y voy a continuar, pero es importante. Todas las cosas le ayudan a bien. ¿Lo están viendo ahí, sí o no? Perdón, no, lo leí mal. Todas las cosas buenas le ayudan a aquellos que aman a Dios. Así dice. El 8:8. 8:28. Todas las cosas. ¿Cómo? Romanos 8:28 dice, y lo estoy leyendo aquí porque si estoy leyendo bien, ¿sí? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muy bien, dice, porque sabemos que a los que aman a Dios, dice su versión, todas las cosas buenas le ayudan a bien. Así dice. ¿Sí o no? Esta es otra versión, pero dice más o menos lo mismo. Ajá. Sabemos que todas las cosas buenas obran para bien a los que aman a Dios. Así dice mi versión. ¿Sí? Todas las cosas buenas, ¿sí o no? Las malas no. No dice todas las cosas. No, dice Todas las todas. cosas, punto. Cuando la Biblia dice Buenas todas, o malas. es una absoluta, son todas. Ahora, ya hablamos de lo que el coronavirus haya beneficiado en algunas cosas, como dijo Augusto, y otras, pero les voy a hacer una pregunta. Añádele al coronavirus el asunto que está ocurriendo en nuestra nación, en esta nación norteamericana ahora. El salpa afuera, para no tener mejor idea o mejor manera de decirlo, que está ocurriendo en lo que es la crisis social que está ocurriendo en nuestra nación hoy día. Encima de todo este asunto, les pregunto,
el asunto de la crisis social, de la injusticia social y la crisis social que está ocurriendo en nuestra nación, ¿Dios la envió, sí o no? Bueno, lo que pasa es que crisis social es la consecuencia de eventos sociales. ¿Lo envió Dios, sí o no? Los eventos no los envió Dios y tampoco la crisis, porque la crisis es la consecuencia. O sea, pero a mí me parece que el mismo caso que la pandemia. O sea, son eventos que suceden, ya sea porque el enemigo está detrás de eso motivando y utilizando gente, o porque los seres humanos somos tan irresponsables que hacemos cosas que son malas. Y bueno, y obviamente el enemigo está detrás. Y Dios capitaliza, hace de un limón una limonada, nos ayuda a hacer eso. Bueno, me gusta tu optimismo. Dios capitaliza, hace de limón limonadas. Pero contéstenme la pregunta. ¿Envió Dios esta crisis existencial, diríamos así, social en esta nación? ¿Sí o no? ¿No? ¿No? Para mí no, pero bueno, quizás usted tiene otra contestación, pero... No, yo lo que estoy es buscando contestaciones a las preguntas. Yo voy a contextualizar ahorita. No, yo pienso firmemente que no, a menos que vea que la palabra dice lo contrario. Entonces, la pregunta hay que hacerla porque añado entonces y veo el cuadro completo. Nosotros hemos visto cómo la pandemia ha afectado al mundo entero. Ha sido un evento, diríamos, un impacto mundial. A diferencia de otras cosas que hemos visto, otras crisis, esta pandemia ha afectado al mundo entero. Cuando un cristiano adventista ve eso, usualmente piensa en que Dios se trae algo con este asunto. ¿Sí o no? Ahora, añádele el asunto de la crisis social que estamos viviendo en esta nación. Hemos visto repercusiones alrededor del mundo, ¿sí o no? Hemos visto en diferentes países donde también hay revueltas por las injusticias sociales que se han visto en esta nación, dándonos a entender que algo se tiene que traer Dios con este asunto, porque son eventos mundiales, diría yo, cataclísmicos. O sea, eventos mundiales que han afectado a todo el ser humano que camina sobre la faz de la tierra, de una manera u de otra, a diferencia de otros eventos que hemos estado pasando, hemos experimentado, que quizás no han tenido repercusiones tan grandes. Y la pregunta que se hace un adventista es, ¿algo se trae Dios con eso o se debe hacer? Y la pregunta que se hace o la que hago es, ¿cómo debemos nosotros mirar o ver esto? ¿Y por qué lo hago? Por lo siguiente. He visto las repercusiones que ha tenido, los efectos que ha tenido sobre nosotros, el pueblo de Dios, o parte del pueblo de Dios del tiempo del fin, diríamos, como dice Augusto, en cuanto a lo que está ocurriendo. Hemos visto reacciones interesantes. Lamentablemente muchos han perdido su trabajo, otros están sufriendo por causa de, otros han sido, estoy pensando del COVID-19 o de lo que es el coronavirus, otros han perdido hasta la vida y han sido afectados grandemente. A tal punto que la pregunta cabe hacerse, ¿será esto una señal del tiempo del fin? ¿Será esto en respuesta a las profecías bíblicas? ¿Y cómo contextualizar esto? Recuerdo lo que dice Amós capítulo 3, versículo 7. Dice, en lo que ustedes lo buscan, Amós capítulo 3 y el versículo 7. Dice que Dios no hará nada, y estoy parafraseando, sin antes revelar sus secretos a sus siervos a través de los profetas. Dice algo así, ¿sí o no? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Okay. Ese versículo lo utilizamos bastante para decir que Dios ha revelado lo que ha de ocurrir en el tiempo del fin para que nosotros hallemos o alcancemos esperanza. No olviden Romanos capítulo 15, versículo 4.
es una promesa de Dios, ¿no es cierto? Ahora, tiende a ser que cuando nuestra vida se voltea al revés, vale, voy a utilizarte de ejemplo otra vez, Augusto, solo porque te conozco y porque sé que no te vas a atrever a faltarme el respeto. mira tu vida. Por todo este asunto de lo que está ocurriendo, ocurrió en Puerto Rico, luego el coronavirus y demás. Tú estás aquí, ya en Puerto Rico, y tu esposa y tu hija allá en la Florida. Talk about flipping your life upside down. Perdón, hablemos de que tu vida está como que al revés en el momento. Ha sido un efecto directo. Dice, wow, look what's going on, mind you. Y esas cosas pueden ocurrir o pueden causar en nosotros cierto tipo de desesperación, cierto tipo de desaliento, unos más que otros, por supuesto. Y de hecho, Augusto, voy a seguir orando por tu situación porque tiene que ser difícil. O sea, por más que tú seas una persona optimista, tu esposa está en la Florida y tu nena, tú estás acá. You know, that has to have some, eso tiene, perdóname, estoy hablando inglés, porque te veo cara de gringo, compadre, y por eso te hablo inglés. Sí, estoy hablándote a ti, Augusto. Pero estos eventos han causado que nuestra vida se distorsione, como que se cambie, como que ha afectado nuestra vida como tal. Y cuando eso ocurre, la pregunta es, ¿qué se trae Dios? Muchos se desesperan, muchos pierden la esperanza. Yo quiero recomendar algo, y esto lo voy a empujar el resto de la noche en la plática nuestra. Yo creo que nosotros somos un pueblo profético, tenemos un mensaje profético. Y voy a recordarle ese más adelante porque a veces malinterpretamos lo que es ser un pueblo profético con un mensaje profético. Pero a eso voy. Cuando miro y busco y trato de identificar, Señor, ¿qué debo hacer yo ante lo que está ocurriendo en el mundo? Aunque no sea quizás una profecía directamente relacionada al tiempo del fin, sí tiene repercusiones mundiales, algo se trae Dios con esto. ¿Qué debo hacer yo? ¿Cómo debo yo entender, contextualizar aquí lo que está ocurriendo a mi alrededor? Y en oración, Dios me llevó a capítulo 7 de Daniel. Vayan conmigo un momentito allí, por favor. Daniel capítulo 7. Vamos a mirar los primeros 8 versículos. De hecho, es un capítulo muy conocido. Ustedes, estudiantes de la Biblia, conocen que Daniel capítulo 7 es un capítulo altamente profético, simbólico, y el adventista que todavía no se conoce Daniel capítulo 7 de memoria necesita estudiar su Biblia, ¿saben? Yo no los estoy regañando. Yo lo que estoy es repercutiendo o repitiendo las palabras que su pastor Rosario quiere que ustedes sepan. De eso estoy leyendo. Según el libreto que él me dio, pastor, recuérdale que deben conocerse las profecías de Daniel de memoria. Bien. Amén. ¿Un problema Amén. con eso? Bueno, ya su pastor. Bueno, Daniel capítulo 7, versículo 1 en adelante me dicen lo siguiente. Y ustedes conocen muy bien, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba sobre su lecho. Y luego escribió el sueño, y lo interesante que dice, relató lo principal del asunto. Quiero subrayar eso porque es importante para nosotros hoy día. Daniel no escribió el asunto pedazo por pedazo, sino lo principal, lo que más le impactó. No olvide eso. Ahora, quiere decir que Dios no le reveló todo detalladamente a Daniel, sino que le dio el grosor, lo que él sabía que iba a impactar a Daniel y su vida para poder dar este mensaje tan importante. Ahora fíjense bien, vayan conmigo y recuerden y pónganse en el lugar de Daniel. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Quiero recordarles que eran los 4 vientos sobre la tierra. Daniel está viendo algún tipo de conmoción que está ocurriendo. ¿Dónde? ¿Dónde, según el versículo 2? ¿Dónde? En la tierra. Ok, dice, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Por supuesto, el mar está aquí en la tierra, ¿no? Dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Del mar. Y Daniel está mirando eso. La primera era como un león y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando a que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso iniesta sobre los pies en manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Y Daniel sigue observando. Y aquí la segunda bestia, semejante a un oso, que se alzaba de un costado más que del otro, dice, y tenía 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho, levántate y devora mucha carne. Y después te miré y otra,
semejante a un leopardo con 4 alas de ave y sobre su espalda también tenía esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Wow, cosa grande. Sigan conmigo el versículo 7. Daniel está viendo todo esto en visión, o sea, en su sueño, dando a entender que era un sueño, pero más bien como una visión. Daniel estaba medio dormido y despierto a la vez. Yo no sé cuántas veces usted ha sufrido de una pesadilla, pero yo tengo 2 niveles de pesadilla. Las livianas y las pesadas. Cuando viene una livianita, pues yo ya me doy media vuelta y ya. Pero cuando es de esas pesadas, Dios mío, ayúdame, Señor, que a veces no puedo levantarme de sueño aún queriendo, pero eso no le pasa a ustedes, porque ustedes son santos. Pero a nosotros, los pecadores, nos dan esas pesadillas que sentimos que hay algo sobre nuestro pecho, que queremos levantarnos, pero no podemos. Que sabemos que estamos dormidos en sueño, pero nos están persiguiendo y nos queremos levantar y no podemos despertar del sueño. Y estamos, bueno, para mí que esa pesadilla era lo que Daniel estaba pasando. Viendo todo esto, era una visión, pero un sueño a la vez. Y el versículo 7 dice, después yo miraba en visiones de noche y aquí la 4ª bestia. Dice espantosa. Y me voy a detener aquí un momentito, porque muchas personas piensan que Daniel estaba mirando como una película de terror. O como mirando la televisión y como si nada. No. Cuando Daniel dice que era una bestia espantosa es porque él estaba espantado. Porque una bestia que a él hizo perder los estribos, no la entendía, estaba asustado hasta el máximo. Dice, espantosa y terrible en gran manera. ¿Ok? Y gran manera fuerte, dice, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes que ella. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno salió delante de ella, y fueron arrancados 3 de ellos, y ustedes conocen la historia. Aquí que este cuerno tenía ojos como hombre, una boca que hablaba grandes cosas. Y Daniel está mirando esto sobre dónde, a dónde está mirando esto. Según Daniel dice, él lo vio sobre la gran mar, aquí en la tierra, y él está anclado allí, olvídese, en esa pesadilla espantosa, cuando de repente el versículo 9 me dice algo interesante. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y dice más, y un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pregunto, ¿dónde vio eso Daniel? ¿Dónde lo vio? Ese es el primer punto que quiero señalar. ¿Dónde vio Daniel lo que él delata o relata en el versículo 9 y en el 10? ¿Dónde? Versículos del 1 al 8 sabemos que él lo vio ¿dónde? Dice que lo vio en la gran mar. Vio los vientos sobre la tierra. Pero en versículos 9 y 10, Daniel vio otra cosa. ¿Dónde? ¿Dónde vio Daniel esto? A mi entender, Dios, sí, es que el trono de Dios. O sea, Daniel está observando lo que está ocurriendo, la conmoción que está sobre la tierra, y Daniel es obligado a poner su vista en el cielo. No fue en la tierra, sino en el cielo. Dentro de la conmoción que está viendo Daniel, Dios lo obliga, como quien dice, a mirar ¿a dónde? A mirar al cielo. Le permite ver tras como digamos, tras el telón lo que realmente es importante y está ocurriendo. Creo que es importante nosotros hoy día seguir lo que esto nos está diciendo. Daniel recibió una visión importante, pero más importante aún, y dentro de ahí, mientras él veía la conmoción del mundo, Dios lo hace mirar hacia el cielo, dándole claramente a entender que Dios, a pesar de que el mundo estaba completamente conmovido, Dios todavía está al control de todas las cosas que ocurren. Yo pregunto, si el versículo 9, 10, 11 y 12 no estuviesen en esta, voy más todavía, versículo 13 y 14,
Voy a leer esos versículos, pero vamos a pensar que no estuviesen en el capítulo. Los voy a leer porque a mí me traen esperanza. Versículo 11. Yo estaba mirando a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de noche y aquí en las nubes de los cielos venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino para todos los pueblos, naciones y lenguas que le servían. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora, esa es la esperanza que Dios da en medio de lo que es la confusión y el revolú de lo que es esta tierra. Ahora, para mí, yo estoy recibiendo de esto no lo que usualmente recibimos, no que si la bestia primera es esta, la segunda es esta. Aquí un mensaje de esperanza para nosotros hoy día. Cuando vemos que nuestro mundo está patas arriba, perdonando la expresión, cuando las cosas como que no cuadran, cuando se ve que no hay esperanza, que esto se ve que se va a hundir, que hay una conmoción grandísima, Dios nos recuerda que hay que mirar más allá de lo que vemos. Dios permite a Daniel en su pesadilla ver tras el telón de este mundo que Dios todavía está obrando a favor de su pueblo. ¿Sí o no? A favor de sus hijos, a favor de los que le aman y le sirven. Ahora, para mí eso me trae esperanza. Ahora, ¿se imagina el capítulo 7 de Daniel sin esos 6 versículos ahí? Del 9 al 14, son 5 versículos. ¿Se imagina? Miren el versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Más adelante vemos que Daniel hasta se enfermó. Sí. Y era teniendo un cuadro de esperanza, una esperanza que le dice Dios a Daniel: no te preocupes porque yo haré justicia y mi pueblo heredará un reino eterno, dice. Sin embargo, con eso, Daniel todavía estaba turbado en su espíritu. Me llama la atención que si vamos al capítulo 8, que no lo vamos a hacer porque no hay tiempo esta noche, que también Daniel pregunta sobre ese cuerno y Daniel sigue enfermo. Dice: no sé, no entiendo, Señor, de esta bestia. Oye, Daniel tuvo que haber sido adventista del séptimo día. Perdona que yo les diga. Porque mire, él recibe esa esperanza allí. Me llama la atención. Recibe esa esperanza y conocemos el resto del capítulo. Él se acerca a uno de los ancianos, del que está presente y que es uno de los ángeles, y el ángel le interpreta el sueño, lo que ve. Pero me llama la atención. Mire el versículo 28, volvamos otra vez. Vamos al 26 un momentito, del mismo capítulo. Pero se sentará el juez. Este es el ángel, y yo entiendo que es el ángel Gabriel, que le está interpretando el sueño a Daniel, para que Daniel tenga esperanza, tenga misericordia, que sepa que Dios está al control. Mira lo que dice el versículo 26. Pero se sentará el juez, le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, hablando acerca del pueblo pequeño, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado ¿a quiénes? ¿A quiénes? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, es un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¡Qué mensaje de esperanza! Sin embargo, yo sé que Daniel era adventista del séptimo día por el versículo 28. Aquí fue el fin de sus palabras, dice. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos, ¿qué dice? Me turbaron. Me turbaron y mi rostro se desmudó. Pero guardé el asunto en mi corazón. Óyeme, eso es una característica que yo veo muy a menudo en los adventistas del séptimo día, yo siendo uno casi de por vida. Si vamos al Nuevo Testamento, vemos esa misma tendencia. Quiero invitarles un momentito a que vayan conmigo a Hechos capítulo 1, versículos 6, creo que o 7, vamos a verlo un momentito. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Y quiero que señalar esta tendencia, ¿ok? Porque es importante. ¿Están conmigo, sí o no? Digan amén, por favor, si están allí. Amén. Ok, muy bien. Hechos el capítulo 1, versículos 6 y 7.
Ahora, acaba de ocurrir, según el contexto de Hechos, algo grandísimo. Ellos, sus discípulos, vieron a Jesús morir, lo vieron sufrir en la cruz, lo vieron siendo sepultado y vieron cuando Él resucita por segunda vez y está con ellos durante 40 días compartiendo esperanza al ellos visualizar eso. Mira cómo dice el versículo 6 y el 7. Quiero señalar esto rapidito aquí. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y voy a detenerme allí. ¿Qué es lo que le estaban preguntando a Jesús? Vieron que Jesús fue crucificado, que resucitó, que no hubo quien lo aguantara en esa tumba, sino que resucitó para siempre. Y ellos todavía están pensando en un reino terrenal, pensando en las cosas de este mundo, diciendo, Señor, será ahora que vas a vencer a los romanos y finalmente vas a entregarle a Israel lo que realmente le pertenece. Ay, ¿serían adventistas? Yo no sé, yo no voy a hacer esa pregunta, pero voy a continuar. La tendencia del ser humano es mirar lo terrenal. Aún viendo las grandes obras de Dios, miramos lo terrenal. Indicando que nuestra esperanza todavía, de alguna manera u de otra, está enfocada o basada en esta tierra. Y soy culpable. Porque a veces me pasa a mí. Y quiero señalar, ya me voy a predicar a mí, pero quiero señalar lo siguiente. Mira el versículo 7, cómo Jesús responde. Él contestó, no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Hablando en buen puertorriqueño, eso... No voy a hablar en puertorriqueño, lo voy a decir más. En otras palabras, no es de su incumbencia, es lo que Jesús les dijo. It's none of your business, dicen en inglés. O sea, no lo voy a decir en español, en boricua, porque es que no. Nuestra preocupación, nuestra atención no debe estar puesto en lo que está ocurriendo necesariamente en la tierra, sino que lo que está ocurriendo en la tierra debe llevar nuestra vista, nuestros pensamientos, nuestros deseos de estar seguro lo que Dios está haciendo en nuestro favor para traer finalmente su promesa a su cumplimiento final, a su cumplimiento completo. Y no va a ser sobre esta tierra. Veo la tendencia de Daniel, que conocía las profecías, y la tendencia de los discípulos dentro de nuestra iglesia también. Nuestra iglesia ha sido bendecida con un conocimiento de profecía extraordinaria de la Biblia, pero lamentablemente tendemos a enfocarnos muchas veces, más veces que menos, en detalles que realmente no necesariamente nos dirigen hacia donde deben dirigir nuestra atención. A veces pasamos mucho tiempo corriendo tras conspiraciones teológicas o bíblicas, proféticas, en lugar de poner nuestro pensamiento y nuestra atención en lo que Dios está haciendo a favor de nuestra redención. Y por eso a veces nos metemos en situaciones donde estamos desesperanzados. Y yo no sé qué tendencia han visto ustedes, pero una de ellas, las cuales tengo que hablar aquí, es la tendencia de pegar una conspiración tras cualquier cosa que ocurre en el mundo. Lo vimos en coronavirus, lo vimos claramente. A un adventista que nosotros queremos y respetamos, ¿sí? Líderes aún, recomendando o compartiendo pensamientos conspiratorios que realmente no traen esperanza. Tendemos a buscar, buscar bajo cualquier árbol, cualquier cosita, o sea, rebuscar todo lo posible, la quinta pata al gato, como dicen en mi pueblo, para decir, oh, sí, mira, esta conspiración, sí, y fulano, que si los jesuitas, que si lo otro, y perdemos de vista que lo que está ocurriendo a nuestro alrededor son señales de que nuestro Dios está obrando en el cielo para completar lo que prometió. Y perdemos la esperanza que debemos obtener a través de las cosas escritas aquí, como dice Romanos 15:4. Por lo tanto, mi compartir en esta noche es sencillo. Mi exhortación al pueblo de Dios es lo siguiente. Entendamos que todo lo que ocurre en el mundo está ligado con la voluntad de Dios. Sea que Dios envió o no envió el coronavirus, hermana, es cierto, Dios lo permitió.
porque todo lo que ocurre en el dominio de esta tierra, Dios lo permite. No hay cosa que ocurra que Dios no permita. El diablo tiene cierto control y el pecado, pero Dios tiene la palabra última, the last word, y Él sigue como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, no lo envió, pero lo permitió. Hermana Carol, tiene que ver mucho con las decisiones que tomamos. Dios no quita las consecuencias del pecado, aunque nos protege, ¿sí? A través de ellas nunca las quita, porque a través de ellas aprendemos a confiar más en Dios y aprendemos nuestra lección. Porque yo toqué una plancha caliente cuando era chiquitito, tenía como 3 años, yo todavía me acuerdo, no me conviene tocar una plancha caliente. Todavía hasta el sol de hoy, tengo un poquito más de 3 años, ¿ves? Tengo como 16 y veo una plancha y antes de tocarla hago así por si acaso para ver si está caliente o no. I learned my lesson. Aprendí mi lección. Dios es igual. Pero, volviendo. Todo lo que ocurre en la tierra, Dios lo permite. Y si es algo que impacta el mundo entero, como es la pandemia del coronavirus, Dios lo está permitiendo. Pero no para que yo me vuelva desesperado o desesperanzado, sino es para recordarme que algo se trae Dios detrás de esto. Que no miremos, mi llamado es que no miremos a lo que está ocurriendo sobre la tierra, sino que miremos lo que está ocurriendo sobre la tierra como indicativo de lo que Dios está haciendo por nosotros o en nuestro favor en el reino de los cielos. Si yo lo miro de esa manera, tengo que recordar lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 25. Ya casi estoy llegando o terminando. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Y pastor, disculpe que me he tomado un poquito más de tiempo. Tú dele, pastor. Tú dele. La culpa la tienen sus hermanos que están ahí sí, la culpa la tiene Augusto. Vamos a decir verdad. Bueno, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Estos versículos los estoy compartiendo para que nos ayuden a contextualizar lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en nuestra tierra durante nuestros días, en esta tierra, para nosotros saber cómo hallar esperanza a pesar de lo que está y va a seguir ocurriendo. Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice, y estoy leyendo de la Reina Valera del 60, dice, por lo cual puede también salvar, hablando de Jesús, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, y señalo lo último, viviendo para siempre o siempre para interceder por ellos. Es un contexto importante que nosotros debemos entender. Jesús no está en el cielo simplemente echado para atrás en una hamaca esperando que Dios el Padre le diga, mira, ahora ve a buscar a sus hijos porque ya llegaron a la perfección o no, nada de eso, no. Jesús está activamente intercediendo por ti y por mí en el reino o diríamos en el santuario celestial. ¿Y por qué es eso importante? Debemos tomar en cuenta los eventos que están ocurriendo en nuestro mundo desde esa perspectiva, desde la perspectiva que Dios todavía está obrando por tu salvación y por la mía, a favor nuestro. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16 dice claramente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, ¿qué cosa dice allí? Hebreos 4, 14 al 16. Vayan conmigo rapidito allí que están cerquita. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. No quiero que pierdan lo que dijimos. De nuestras debilidades. 4, 14 al 16. Bueno, le voy a pedir a ver si alguien lo quiere leer para yo poder saber que están conmigo. Hermana Caro, léalo, por favor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tremendo, gracias hermana, tremendo versículo. Es importante, esta sección bíblica nos está diciendo otra vez que debemos contextualizar todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo bajo este lente, con este contexto, sabiendo pues que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, dice Jesús el Hijo del Hombre. Retengamos la fe que profesamos
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse ¿de qué? ¿De qué dice? De nuestras ¿qué? De nuestras debilidades. Dígame si es cierto o no es cierto que el adventista del séptimo día, cuando ve una señal o algo que está ocurriendo en el mundo que puede ser una señal de los tiempos del fin, se preocupa, se asusta, se pregunta, ¿seré que yo estaré preparado? ¿Será este el momento en que va a llegar la ley dominical? ¿Será que viene la gran tribulación? ¿Seré que yo estaré preparado? La tendencia es de mirarnos y decir, oh, no estoy listo. Todavía tengo este pecado que tengo que vencer, tengo el otro pecado que tengo que vencer, todavía no he vencido este, etcétera, por el estilo. Y luego cambiamos nuestra énfasis, en lugar de estar hacia Dios, nuestro Salvador, Jesús y el Espíritu Santo, lo hacemos internamente, decimos, ¿cómo estoy yo? Cuando yo no puedo hacer nada para cambiar mi situación, si no es Dios. Y tenemos uno que puede compadecerse de nuestras debilidades. Me fascina esa porción de ese versículo, porque me dice que Dios entiende mi flaqueza. Ahora, flaqueza no es igual que flojera. Flaqueza no es igual que dejadez. No, está hablando directamente de nuestras debilidades. Lo que ocurre, lo que tratamos de hacer, pero no somos suficientemente fuertes para alcanzarlo porque somos débiles. El espíritu está presto, dijo Jesús, más la que la carne es débil. Y el Señor entiende eso. Es el que intercede por nosotros entendiendo mi debilidad. Y es el mismo que promete. Compadeciéndose. Y no tan solo compadeciéndose, dando lo que Él ofreció en mi favor, para que yo no me tenga que preocupar por mi estado delante de Dios, sino ocuparme en fortalecer esa relación con Dios. ¿Sí me escuchan? Y esa relación no tiene nada que ver con mi performance, en español, con mi rendimiento o ejecución, no tiene nada que ver con la pericia que yo tenga espiritual, tiene directamente que ver con mi relación con Dios. Porque dice la Biblia en Romanos 5:8 que el Señor mostró su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Él envió a su Hijo para morir por nosotros, entendiendo lo siguiente, que Dios no sonríe conmigo y yo no soy su queridísimo o su preferido simplemente porque yo me porto bien. No, soy su querido y su preferido porque me amó y me creó desde el principio. Amén. Y no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más. No es porque yo soy bueno que Dios me ama porque yo soy un hijo y por eso me redimió a través de Jesús. Eso es lo que debe propulsar y dar, contextualizar todo lo que yo hago. Cuando veo las dificultades que ocurren en esta tierra, mi atención debe ser fijada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. En recordar que Jesús está obrando y Dios y el Espíritu Santo para poder traer fin a este mundo lleno de pecado y de maldad, para finalmente salvarnos. Por lo tanto, debo tomar eso en cuenta. Y eso me debe llevar a algunas cosas prácticas. Y ustedes lo conocen, pero lo voy a repetir. Lo primero que debo hacer, entendiendo que a pesar de que el mundo está revuelto, a pesar de que se ve la cosa bien difícil, Dios todavía está obrando a mi favor. Alabado sea su nombre, a nuestro favor. Así lo dice la Biblia. Está intercediendo por nosotros. Y lo dice claramente allí, para que nosotros podamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué debo hacer? Orad sin cesar. Porque Jesús está obrando en mi favor, intercediendo. Con más razón debo yo orar intencionalmente y sin cesar. A llegarme al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, dice. Ahora, ¿orar para qué? ¿Orar para qué? ¿O por qué? Sé bien intencional en esto. Hechos el capítulo 1. Vamos al versículo 8 rapidito. Y perdone que lo tenga del tingo al tango, pero es importante. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice lo siguiente.
Este es Jesús aún hablando con sus discípulos. Primero les dice, mire, ustedes están enfocados en lo incorrecto, no es en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Por lo tanto, el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué debemos estar pidiendo sabiendo que Dios está intercediendo a nuestro favor a través de la persona de Jesús? De que Dios está todavía obrando nuestra salvación. ¿Qué debemos hacer? Orar sin cesar. ¿Por qué? Por la presencia del Espíritu Santo. Es el único que nos puede habilitar para poder mirar lo que está ocurriendo en el mundo de un contexto divino, desde los ojos de Dios como tal, desde el punto de vista de Dios, para poder hallar esperanza a pesar de que las cosas en este mundo parecen que ya no hay esperanza. ¿Sí? Orar por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque es la promesa que Jesús dejó antes de irse. Juan capítulo 15, me fascina, versículos 6 y 7. No lo busquen, por favor, por falta de tiempo. Creo que es capítulo 16, versículos 5 y 7. Uno de esos dos dice, cuando Jesús regaña a sus discípulos, dice, mire, yo me voy y ustedes se quedan allí tristes. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? No entienden ustedes, nadie me pregunta para dónde voy. No entienden que conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, dice, no, el Espíritu Santo no vendría a vosotros, que estará con vosotros y en vosotros. Ahora les pregunto, ¿hay algo más conveniente que la persona de Jesús en tu vida? Pregunto, ¿hay algo más conveniente que la persona de Jesús en tu vida? Y la contestación es que sí, Jesús lo dijo claro. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no enviaré el Espíritu. No podré enviar el Espíritu. Pero cuando yo me vaya, lo voy a enviar para que esté con vosotros y en vosotros. A veces perdemos de vista eso en la iglesia adventista especialmente. Debemos estar constantemente pidiendo la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque es promesa de Dios. Es la única manera en que podemos prepararnos para vivir en estos tiempos. Entonces se cumplirán las profecías que conocemos. Joel capítulo 2, 26 y 27 y 28 dice, y derramaré mi Espíritu Santo sobre ellos. Y verán visiones, los jóvenes tendrán sueños, los ancianos verán visiones, y Dios nos utilizará poderosamente. Apocalipsis 18, 1 en adelante, ese ángel que viene y alumbra toda la faz de la tierra, es la señal de lo que es el derramamiento del Espíritu Santo completo sobre la tierra para que podamos ser los testigos de Dios y para que Jesús venga finalmente. El enfoque que nosotros debemos tener hoy día es orar sin cesar, pidiendo el Espíritu Santo para que sea el colirio con el cual podamos ver lo que está ocurriendo en nuestro mundo, contextualizarlo y prepararnos para ser los testigos del Dios Todopoderoso. Lamentablemente el adventista a veces trabaja al revés. Quiere hacer para entonces ver realizada el asunto. No. Primero hay que ir donde Jesús y permitir que Él realice eso en nuestra vida. Tenemos que ir ante Dios porque Jesús está intercediendo por nosotros. Termino con esto. Entre los adventistas se conoce muy bien el tiempo del fin de gracia, el fin del tiempo de gracia. Y están tan preocupados a veces porque, ¿será que esta es la señal del fin del tiempo de gracia? Nuestro enfoque no debe ser ese. Nuestro enfoque debe ser, sabiendo que Jesús intercede por nosotros, correr ante Él y constantemente estar suplicándole, Señor, dame tu Santo Espíritu. Esa es la mayor necesidad que tenemos hoy día. Lo dice el Espíritu Santo. La mayor necesidad de la iglesia hoy día es de la presencia del Espíritu Santo. Y Dios está deseoso de darlo, siempre y cuando nosotros contextualicemos nuestra vida según lo que Dios ha revelado. Mi llamado es sencillo en esta noche. Y me gustaría, y yo espero en Dios que Dios le haya podido hablar. Pero la mayor necesidad que tenemos hoy día es entender que Dios todavía está a favor de sus hijos. Todavía está llevando a cabo nuestra salvación a través de Jesús. No terminó en la cruz. La cruz fue lo céntrico, pero sigue obrando en nuestro favor, intercediendo para siempre. Vive para siempre para interceder por sus hijos, para que podamos nosotros obtener el Espíritu Santo que complete la obra en nosotros. Y eso tiene que ver con ser testigos.
será después de recibir el Espíritu Santo, que Dios nos utilizará con poder para no tan solo nosotros vivir en la esperanza que tenemos, sino compartirla con el mundo que no la tiene. Y nos urge, hermanos, hacerlo ya, porque el mundo, el tiempo se está acabando, este mundo se está acabando. Y alabado sea Dios por eso. Pero pienso en todas esas almas que no tienen esperanza, que no entienden el porqué. Nuestros vecinos, los que trabajan con nosotros. Es tiempo de nosotros pedir el Espíritu Santo para habilitarnos a compartir la esperanza que solo viene a través de un entendimiento, de una contextualización divina de lo que Dios está haciendo, a pesar de lo que está ocurriendo en nuestro mundo hoy día. Y ese es mi llamado. No sé cómo está tu vida espiritual, no sé cómo está tu vida de oración, pero yo creo que, como dijo Augusto, este coronavirus ha sido para bendición si es que lo entendemos a cabalidad. Estamos enjaulados en nuestra casa. Vamos a volver a levantar el altar familiar en nuestro hogar, el altar personal en nuestro hogar, a poner a Cristo en primer lugar y a pedirle que cuando finalmente podamos salir, salgamos llenos del Espíritu Santo para completar la obra, tanto que Él hace a nuestro favor o porque Él está haciendo a nuestro favor, y es la obra que nos compete a nosotros para un mundo que perece sin esperanza. Que el Señor nos ayude y nos halle fielmente haciendo eso. Espero que lo que tengo en mi corazón le haya servido de algo. Y si no, es Amén. culpa de su pastor, ¿sabe? Es culpa de su pastor. Pero siendo así, yo quiero pedir oración por mi persona, por mi familia. Yo no quiero que esta oportunidad pase sin que Dios obre como Él necesita obrar en mi vida, para yo poder encontrarme en esperanza, a pesar de lo que ocurre, encontrarme entre los fieles y ser uno de aquellos que los demás puedan decir, fíjate, a través de Él yo encontré esperanza. A través de Él yo pude encontrar esperanza a pesar de las dificultades. Yo quisiera que de eso se dijera de mí. Y por eso pido sus oraciones. No somos perfectos, pero deseosos de encontrarnos en la voluntad de Dios. Ahora, hago la pregunta, pastor, sé que tiene su computadora allí. Si usted tiene alguna petición especial, vamos a aprovechar el momento y vamos a pedirle a Dios ahora. El pastor la va a apuntar allí en su computadora para poder continuar orando. Perdona, pastor, pero yo no puedo dejar de pedir eso. Tranquilo, y ponerlo a amén. trabajar porque eso es importante. Amén. Si usted tiene una petición, si es personal, hágasela llegar por texto si quiere. Si quiere compartirla ahora, vamos a aprovechar unos momentos y compartir y orar los unos por los otros, no olvidando que debemos continuar orando por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas.